Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando salió Judas del cenáculo, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo. Pronto lo glorificará. Hijitos, me queda poco de estar con vosotros. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros como yo os he amado. Amaos también unos a otros. En esto conocerán todos que sois discípulos míos, si os amáis unos a otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Queridos hermanos, mañana se inicia el ministerio del Papa León XIV. Mañana inicia, es la misa de inicio de su pontificado, solemne. Y para nosotros es un acontecimiento más en la historia de la Iglesia, pero es un acontecimiento especial porque es un nuevo sucesor de Pedro. Y entonces, como tal, nos ayuda a tomar conciencia de la realidad de la Iglesia, de la cual también nos hablan las lecturas de hoy. Y que es algo que es importante que traigamos continuamente a la memoria. Fijaros que la relación de Jesús con sus apóstoles, la enseñanza, siempre, generalmente, es al grupo de los apóstoles. Solo hay un momento en que se para a Pedro y le pregunta: ¿me amas más que estos? Después, en general, Jesús habla a unos, o habla a 3, o a los 12, o a los 8, porque es una enseñanza a toda la Iglesia. Es una enseñanza a toda la Iglesia. Nosotros pertenecemos a la Iglesia. Y si no perteneciéramos a la Iglesia, no podríamos conocer a Cristo. De hecho, estamos en la Iglesia porque por el bautismo hemos sido incorporados al misterio mismo de Cristo. Y eso hay que recordarlo una y otra vez. Que es un vínculo de pertenencia, es una fuente de gracia y también es una exigencia de vida. Las lecturas de hoy nos hablan de ese misterio de la Iglesia, todas. Si hacemos una comparación entre la primera y la segunda, podemos decir: la primera es la Iglesia que se desarrolla en la historia. Son los apóstoles que han salido a predicar y que anuncian a la gente, dice: para entrar en el reino de Dios hay que pasar por tribulaciones. ¿Por qué? ¿Por qué hay que pasar por tribulaciones? Porque es el misterio de Cristo, que viene a reconciliar a los hombres de Dios consigo. Porque la presencia del cristiano en el mundo no es una presencia pasiva, sino que es colaborar con Dios en la salvación de los hombres. Los que son incorporados al misterio de Cristo para la salvación son también llamados a anunciar la misericordia de Dios a los que nos rodean. Entonces se habla de ese desarrollo de la Iglesia. Si volvéis a leer después en vuestra casa los textos, pues lo veréis, ¿verdad? Pablo y Bernabé, que habían salido de la Iglesia de Antioquía, que iban a predicar por aquí, por allá, por todas partes, dice, donde iban, a los sitios que llegaban, iban institucionalizando la Iglesia, nombraban presbíteros. Pero no era solo algo funcional, sino que dice, oraban, ayunaban y los encomendaban al Señor, en quien habían creído. Es la obra de la gracia. Oraban, ayunaban, instituían presbíteros para que pudieran celebrarles los sacramentos, para que pudieran anunciarles la palabra. ¿Y después qué hacían?
Dice, después volvían, de donde habían salido a Antioquía, reunían a la iglesia, es decir, a los cristianos que ya conocían. ¿Y de qué hablaban? Dice, les contaban lo que Dios había obrado por medio de ellos y cómo habían abierto a los gentiles la puerta de la fe. Es decir, habían salido a anunciar la palabra de Dios, después volvían, se reunían otra vez con los cristianos. ¿Y de qué hablaban? De las maravillas de Dios en el mundo. Esto es muy importante pensarlo, porque ¿cuántas veces los cristianos nos reunimos a hablar de las cosas del mundo? Nos reunimos como cristianos, pero para hablar de las cosas del mundo, cuando como cristianos debemos reunirnos para hablar de las cosas de Dios, de las maravillas que Dios hace. No hablan de las dificultades, no hablan de los problemas, sino lo que Dios había hecho por medio de ellos, las magnalia Dei, las maravillas de Dios. Las maravillas de Dios. Vivían la acción de gracias a Dios. La segunda lectura, que es del Apocalipsis, habla de lo mismo. Habla de la Jerusalén celeste que baja. La Jerusalén celeste que ya baja es una imagen de la iglesia ya consumada, de la plenitud de los redimidos que están con Cristo en el cielo, que ya baja. Es decir, habla de ese momento en que la iglesia ya habrá acabado su misión en el mundo, porque Cristo vendrá para juzgar a vivos y muertos. Y por tanto es la entrada en el reino celestial. La Jerusalén que baja de lo alto. Aquella que dice San Pablo es nuestra madre que viene del cielo. Es lo mismo, es el misterio de la iglesia. Ahora cuando estamos aquí celebrando la Eucaristía, la misa, también nos unimos a los santos del cielo. Si os fijáis, en todas las celebraciones hay un momento antes de que cantemos o recitemos el Sanctus, decimos con los santos y los ángeles, te alabamos, diciendo o cantando, es igual, una fórmula parecida. Nosotros, que estamos llamados a la misión, la Iglesia del cielo, a la que nos unimos para dar alabanza a Dios. Pertenecemos a la Iglesia. Bueno, ¿quién es el que está presente en esta Iglesia, que en el mundo, en medio de la tribulación, anuncia la salvación de Dios? Y aquel que congrega a los redimidos y los presenta delante de Dios Padre en el cielo, el Cordero que está sentado en el trono, es el mismo Jesús, es el mismo Jesús. Y aquí vamos al Evangelio, muy bonito, muy bonito. Está Jesús en el cenáculo con sus amigos. Estos textos del cenáculo, estos discursos de Jesús en la última cena, para nosotros son muy importantes, porque nos recuerdan también que Cristo, a cada uno de nosotros, en la iglesia, nos sigue hablando, nos sigue hablando. ¿Y qué les dice Jesús? Jesús está a punto de morir en la cruz, pero fijaros de qué forma habla de su muerte en la cruz. Dice, ahora es glorificado el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es Jesús, Dios que se ha hecho hombre en su carne mortal, que carga con los pecados del mundo, que no se sustrae al mal del mundo, sino que aquel que no cometió pecado, dice San Pablo, Dios lo hizo pecado por nosotros. Pero dice, ahora es glorificado el Hijo del Hombre. ¿Cómo va a ser glorificado? Si va a morir en la cruz. Pero allí se va a manifestar su gloria, porque es la gloria del que vence el mundo, del que vence la muerte, del que nos libera del pecado. Ahí se manifiesta, ahí es glorificado. Creo que debemos pensar esto, queridos hermanos. ¿Cuándo somos glorificados? ¿Cuándo manifestamos la gloria de Dios? ¿Cuándo se manifiesta la gloria de Dios en nosotros? Algún autor ha dicho, la glorificación del Hijo del Hombre, la glorificación de Cristo es la unción del Espíritu Santo. ¿Cuándo se manifiesta en nosotros la gloria de Dios? Cuando en la prueba vencemos por el amor de Dios, cuando respondemos al mal con bien, como en aquella oración de San Francisco, ¿verdad? Donde haya ofensa, yo ponga perdón. Donde haya guerra, que yo lleve paz. Donde soy injuriado, que responda con buenas palabras. Donde quizá abunda la envidia, que manifieste
la generosidad. En un mundo codicioso que quiere acumular, que sea liberal con mis bienes. En un mundo que busca la comodidad y que no soporta el sufrimiento, que sepa cargar con las limitaciones del prójimo. En un mundo que excluye y aparta a los que tienen limitaciones o a los que son incómodos, que sepa acompañar. En un mundo que oculta la enfermedad, que se avergüenza de las debilidades de los suyos, pues que sepa llevar consuelo, sanación. El Hijo del Hombre es glorificado. Y entonces Dios es glorificado en él. Jesús en la cruz manifiesta la gloria del Padre, da gloria al Padre. ¿Por qué? Porque no antepone absolutamente nada a su Padre. No antepone nada, da gloria al Padre. Allí manifiesta. Cuando uno dice, ¿cómo sé que amo a Dios? Porque no antepongo nada a Dios. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Es el primer mandamiento. Así damos gloria a Dios. ¿Damos gloria a Dios haciendo una catedral? Pues sí, si se hace con amor, sí. ¿Damos gloria a Dios haciendo muchas rogativas? Si se hacen con verdadera piedad, sí. Pero ¿cómo damos gloria a Dios? ¿Cómo manifestamos que damos gloria a Dios? Si vivimos para Dios. ¿Cómo vamos a vivir para Dios? Como dice Jesús después. Si os amáis los unos a los otros. Damos gloria a Dios. Cuando de alguna manera manifestamos la esencia de Dios, aquello que es más propio de Dios en nuestra propia vida, cuando en nuestra propia vida se lee el misterio de Dios. Y Dios es amor. Dios es amor. Que os améis los unos a los otros. De cualquier manera, no, porque ese es el límite. Y ahí es, por eso es tan importante, ¿verdad?, tener sentido de la pertenencia. Porque tenemos nuestra forma de amar. De hecho, continuamente, de alguna manera, con las leyes, con las ideologías, con los medios de difusión masiva de propaganda, se intentan establecer modos de amar. Continuamente. Entonces nosotros, que nuestra pertenencia, ¿a quién pertenecemos? A Cristo. ¿Dónde aprendemos a amar? En Cristo, en el Hijo del Hombre, en el cual Dios es glorificado y que es glorificado por Dios, porque vence la muerte con su resurrección. Porque es un amor que no se amilana ante la dificultad y es un amor que no puede ser aplastado por el odio del mundo. Vence con su resurrección. Como yo os he amado, como Jesús nos ha amado. Por eso Jesús es aquel que continuamente por nosotros, queridos hermanos, ha de ser contemplado. Especialmente cuando recibimos la comunión. Hoy estaba pensando, como mañana se inicia el pontificado, este domingo, se inicia solemnemente el pontificado de León XIV, el nuevo Papa, que podíamos ofrecer la comunión por él cuando comulgamos. Lo he pensado porque me he acordado que Santa Teresita del Niño Jesús, su primera comunión y su última comunión, ella ofrecía la comunión cuando comulgaba. A veces en alguna carta dice, hoy mañana ofreceré la comunión por ti. En aquella época no podían comulgar cada día. Tenían que pedir permiso a su confesor para comulgar. No era habitual la comunión frecuente. Su primera comunión la ofreció por un mendigo. Porque cuando era pequeñita, una vez intentó dar limosna a un pobre y se la rechazó, no se sabe muy bien por qué, y entonces ella dijo, cuando haga la primera comunión, la ofreceré por ese hombre, por ese pobre. Y la última comunión la ofreció por un sacerdote que se había apartado de la iglesia, había dejado el ministerio. Ofrecía la comunión. Pensaba que hoy podríamos, el que quiera, claro, que cada uno puede ofrecer la comunión por el inicio del pontificado del Papa León. Pero también pensaba, fijaros, cuando comulgamos, queremos recibir la gracia de Cristo, queremos recibir el poder de Cristo, pero no solo hay que querer recibir los bienes de Jesús,
Sobre todo hay que querer permanecer con Jesús. Hay que querer permanecer con Jesús. El misterio de la comunión es el misterio de su amor, es el misterio de su amistad, de su corazón que se une a nuestro corazón. Y entonces, después, podemos amar a los demás como Él nos ha amado. Y los demás pueden conocer que somos discípulos de Jesús. ¿Cómo lo pueden conocer si no saben quién es Jesús? Si igual no han oído hablar de Él. ¿Cómo pueden conocer los demás por nuestro amor que somos discípulos de Jesús? ¿Cómo lo pueden conocer? Porque si amamos con ese amor mismo que Jesús nos tiene, entonces dirán, aquí está amando otro. Nadie ama de esa manera. Nadie quiere de esa manera. Eso ha pasado en la historia muchas veces. Nadie ama de esa manera. Aquí hay otro. ¿Cuál es el secreto de esa persona que es capaz de amar sin esperar nada a cambio? Que es capaz de amar hasta el punto de dar la vida. Que, como dice San Pablo, no lleva cuentas del mal, ni se engríe, ni se vanagloria de sus buenas acciones. ¿Quién está? ¿Cuál es el misterio de ese amor? ¿Quién se esconde detrás de ese amor? En esto conocerán que sois mis discípulos, por el amor que os tendréis los unos a los otros.